puedo orar. Y yo le pregunto, ¿por qué no puede orar? Porque muchas veces se quedan dormidos en las oraciones. Cuando se dispone a orar, para orar, ya el enemigo le trae sueños a su vida. Y eso tenemos que tratar de evitar. Amén. Amén. Porque Jesús nos dejó en la Biblia, nos ordena que tenemos que orar. Él mismo fue al monte a orar. Amén. Amén. Y Él nos dijo, no se duerman, porque el enemigo está siempre presto para devorarlo. Y no tenemos que dormir, porque Dios no duerme para cuidarnos. Él nunca ni adormece. Amén. Él está siempre con nosotros y nos levanta. Amén. Amén. Y yo a veces le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no podés orar? ¿Qué música escuchaste durante el día? ¿Qué libro estás leyendo? Seguramente no es la palabra de Dios. Por eso no estás orando, porque la palabra de Dios está en la Biblia, nos enseña. Ahí el Señor nos dejó la ley. Su amor está ahí. Tenemos que aprender a orar. Si hemos dejado en estos tiempos nuestra oración de ir a la presencia del Señor, este es el tiempo y el momento de comenzar de nuevo. Este es el tiempo que Él nos da para que oremos, para que restauremos familias por medio de nuestra oración, para que los hijos puedan tener comunión con sus padres, los padres con los hijos, hermanas con los hermanos, pero primeramente con nuestro Dios. Amén. Eso es muy importante, porque ese es el canal que Él tiene con nosotros. Amén. Amén. A veces le digo, ¿qué estás comiendo? ¿De qué te estás alimentando? ¿Con quién te estás juntando? Porque si nos juntamos, nos reunimos con los hermanos, es para orar. Porque siempre nos incentivamos el uno al otro. Amén. Amén. Eso es lo que Dios nos dice también en su palabra, que tenemos que levantarnos, que tenemos que juntarnos el uno con el otro, con los hijos de Dios, y poder orar. Amén. Los cristianos tenemos un maestro por excelencia, que está siempre los 365 días, o cada 4 años, 366 días del año, que nos quiere enseñar y que nos enseña. Y Él no se cansa ni tampoco tiene vacaciones. Nunca se toma vacaciones, porque es el maestro por excelencia. Y Él nos ama y nos enseña. Así que somos nosotros los que tenemos que ir a los pies de la cruz de Cristo. Amén. ¿Cuántos están contentos porque esta palabra le está tocando su corazón? De parte del corazón mismo del Señor está viniendo. Amén. Lucas 22 dice que Él fue a orar al monte. No duerme. Y que nosotros tampoco durmamos. Hermanos, yo les voy a contar un testimonio que nos pasó en el año 2012. La segunda quincena del año 2012, un sobrino mío, César, tuvo un accidente en moto. Iba con su novia en moto
Y de repente sale un colectivo, ni sabe ni de dónde. Aparece un colectivo, lo atropella y lo mete debajo de otro colectivo que iba adelante. La novia salió ilesa, pero él no. Él salió de ahí, gracias a Dios, salió con un traumatismo de cráneo de 4º grado. Imagínense. Eso era a las 9 de la noche más o menos. Y su hermana, Adriana, me manda un mensaje. En ese tiempo no había todavía WhatsApp, era mensaje común. Era las 11:18, nunca me olvidé, porque fue una gran tristeza que invadió mi corazón. ¿Cuántos creen eso? Porque ¿cuántos han recibido malas noticias y se ha asustado? Una tristeza tan grande en el corazón nos llega en ese momento. Eso me pasó. Entonces le digo a mi esposo, mira este mensaje que recibí en este momento, fíjate, lee bien, por ahí yo no estoy leyendo bien porque me asustó. Y entonces mi esposo se puso a leer y me dijo, esto es lo que dice, que César se accidentó en moto. Bueno, ¿qué hacemos? Dijimos, bueno, vamos a estar orando. Entonces nos arrodillamos en nuestro cuarto porque es nuestra arma muy importante que el Señor nos dejó. El arma poderosa la tenemos nosotros, la iglesia de Cristo. Cada uno, los hijos de Dios. Hermanos, no crean que tu oración no llega al cielo. Llega al corazón de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque sos hijo de Dios. Amén. Hijo Amén. Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Desde el primer momento que nosotros le recibimos a Jesús en nuestros corazones, somos hijos escogidos por Él. Nos ama con amor eterno. Amén. Amén. Nos pusimos a orar con mi esposo. Era a las 11. De ahí en más nos pusimos a orar. Clamar a Dios. Clamar por la vida de mi sobrino. Entonces era hasta las 4:30 de la mañana orando ahí, clamando, esperando la respuesta del Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando uno va a la presencia de Dios con clamor, siempre viene con algo, con esa bendición grande que Él tiene para sus hijos. Usted mamá, usted papá, sabe que cuando sus hijos vienen a pedirle algo, nunca le va a decir que no. De última le puede decir, espera un poquito. Eso nos dice el Señor muchas veces. Tenemos que confiar en Él, esperar en Él, porque de llegar, va a llegar. Amén. Amén. Es fuerte. Entonces, hasta las 4:30 y le digo a mi esposo, trata de descansar, porque mañana te voy a necesitar para que me lleves a lugares, porque yo tengo que viajar mañana junto a mi hermana, a mi familia, a Paraguay. Entonces, en un rato después yo también me voy a la cama y le digo, Señor, quiero dormir un ratito, aunque sea, quiero descansar, papá. Cuando Él me dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando estábamos orando, descansé en Él. Descansé en Él. Entonces, dame ese descanso reparador, Señor, para que pueda viajar mañana. Entonces, me duermo un ratito, habrá sido 1:30 más o menos, porque a las 6 de la mañana, -10, no sé en qué momento, yo sueño que mucha gente entraba por esta puerta y se metía ahí gritando, diciéndonos, apúrense, apúrense que ya tenemos que enterrarlo. Rápido, apúrense, pero era mucha gente, mucha gente. Y yo ahí les digo, pero ¿a quién les van a enterrar? Yo no sé a quién, porque yo no sé a quién lo va a enterrar, no sé quién se murió.
estaba diciendo, en el espíritu. Entonces, ahí veo a mi sobrino César, que se levanta de al lado mío, de estar por ahí, ¿se ve? Se levanta y estaba con una remera blanca, con un pantalón de jean azul, y me dice, tía, ellos dicen que yo estoy muerto, pero vos y yo y Dios saben que yo no estoy muerto, tía. Amén. Yo estoy vivo. Señor. Así que ahí me di cuenta que el enemigo quiso engañarme. Amén. Pero la palabra de Dios, la ley de Dios que Él nos deja, que es la oración, la intercesión, es muy importante. Y nos adelantamos nosotros por el enemigo. Amén. Y Dios ya hizo la obra en ese momento. Amén. Amén. Entonces, le cuento a mi esposo, le digo, esto yo vi ahora que dormí un ratito. Porque ¿cuántos saben que Dios no duerme? Amén. Vela por nosotros y con nosotros, por nosotros, y nos muestra hasta en el sueño las cosas que van a suceder y lo que ha sucedido. Amén. Amén. Entonces le cuento lo que estaba viendo y me dice, llamala ya mismo a tu hermana. Así me levanto y la llamo a mi hermana Nancy a Paraguay. Me atiende el esposo, mi cuñado, y me dice, le digo, dame con mi hermana porque necesito hablar con ella. Ahí nomás me pasa el teléfono con mi hermana y le digo, la escucho llorar, del otro lado estaba llorando, que ni le salía más la voz de tanto llorar. Entonces le digo, no te preocupes, mi hermana, que tu hijo no murió, no va a morir, él está vivo y va a salir de ahí. Solo necesitas creer porque el Señor ya me mostró. Entonces me dice mi hermana, amén. Y le digo, no llores más. Solamente va a necesitar un tiempo nada más de restauración. Porque el accidente dejó huellas. ¿Cuántas veces vemos accidentes porque deja huellas después? Y eso los médicos nos tienen que curar. En el espíritu, en Dios, con Dios ya estaba sano. Pero necesitaba transcurrir esos tiempos para poder volver a caminar. Bueno, entonces amanece y le digo a mi esposo, yo voy a viajar. A las 10 de la mañana aparece otra sobrina mía que es la hermana de César, Lili, estaba embarazada a punto ya de nacer su bebé. Llega acá y me dice, tía, estoy desesperada, mira cómo estoy de grande, mi bebé está por nacer y mi hermano allá sufriendo y yo no me puedo ir. Y le digo, quédate tranquila porque tu hermano no se va a morir. Está bien tu hermano, pero tiene que estar en terapia, porque a partir de ahí él entró a terapia intensiva directamente. Entonces esa tarde yo viajé y por el camino yo le iba alabando a Dios, porque sabía que Él estaba vivo. Le iba alabando a Dios todo el tiempo, lo que me servía en la cena yo comía. Al día siguiente llego, me espera mi sobrina Adri en la terminal y me dice, tía, ¿sos vos? Sí, le digo, soy yo. ¿Por qué? Y me pellizca. Y le digo, ¿por qué me haces eso? Porque no puedo creer, tía, que seas vos, porque vos eras tan llorona y ahora que mi hermano está ahí en terapia intensiva, vos no llorás. Y le digo, ¿por qué tengo que llorar, mi amor? Si Dios ya me mostró que vive, está enfermo, está ahí en terapia, pero va a salir. Amén. Amén, me dice. Fuimos al hospital, me lleva al hospital, llegamos ahí y le digo, me dice la gente, hasta 2 personas nomás puede entrar en terapia intensiva. Todos sabemos que hasta 2 nada más. Muchas veces los médicos dejan entrar los primeros tiempos. Amén.
Y entonces yo le digo, pero yo sí voy a entrar después de sus padres. Voy a entrar. ¿Y saben por qué? Porque si Dios me trajo hasta aquí es porque voy a entrar. Mi Dios me dio la autorización. Mi Dios me dio la libertad para ir a acompañarlo. Dios me dio la bendición para que yo pueda viajar. Entonces, le digo al médico, doctor, ¿puedo pasar a verlo? Me dice. Y yo dentro mío decía, Señor, si tú me trajiste es porque voy a entrar y confío en ti. Y le digo al doctor, doctor, por favor, déjeme pasar porque vengo de Buenos Aires y lo quiero ver. Vengo de lejos para acompañarlo. Y estoy yo también preocupada por él. Entonces me dice el médico, bueno, no hay problema, pasa. Pasamos los 3 y al final entraron 6 personas. ¿Saben por qué? Porque Dios permite. Cuando Dios permite, es sí y amén. Amén. Bueno, ese día me quedo ahí casi un mes acompañando a mi hermana. Y durante todos los días orábamos con mi familia por él. Y mientras que esperábamos que mi sobrino se restaurara en su salud, nosotros ¿qué hacíamos? Sirviendo a Dios con mis hermanas y mi cuñado que es evangelista. Orábamos y mientras íbamos a visitar a los enfermos y orar por ellos. ¿Saben qué? Ganamos almas para Cristo. Amén. Había gente que estaba enfermo y se sanaba. Gente cristiana que se había salido del camino, volvía al camino a través de la oración y a través de la palabra. Amén. ¿Cuántos lo están creyendo esto? Amén. Nos bendijo tanto el Señor que antes de entrar a terapia intensiva, el médico le dijo a mi hermana, tu hijo no sé si va a vivir, porque está muy mal, y si sale, señora, va a salir, pero en silla de ruedas. Entonces mi hermana le dice, doctor, le dice, yo no quiero así a mi hijo, yo no quiero a mi hijo en silla de ruedas. Yo le sirvo a Dios, a un Dios vivo. Yo le entregué a Dios ahora a mi hijo y Él se va a ocupar de él. Y le dije, si me vas a devolver a mi hijo, lo quiero con vida. No quiero como un vegetal. Así que yo espero en Dios. Espero en Dios y mi hijo va a salir caminando de acá. A los 19 días, él salió de ahí y bueno, salió caminando. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios. Amén. Y mientras que estaba en terapia, la primera vez que yo entré a verlo, tenía la cabeza así, la cara muy grande, los pies todo, estaba todo hinchado. Y le digo, le agarro la mano y le digo, César, aquí estoy, mi amor. Soy tu madrina, soy tu tía. Vengo de la Argentina y te traigo el saludo de toda la familia, de tus tíos, tus tías, tus hermanas. De todo te traigo. Pero por sobre todo te traigo la palabra de Dios. Y Jesús te va a sanar. Vas a salir sano de acá, vas a salir caminando de acá. Y si vos estás escuchando, porque los médicos decían, él no escucha, lo van a ver, pero él no escucha. Y yo dije, yo sé que él vive, entonces me va a escuchar. Y le digo, le tomo de la mano y le digo, César, yo sé que vos me estás escuchando. Y si me escuchás, apretame la mano, quiero saber. Y mientras yo le hablaba así, le salían las lágrimas, le caía por aquí y me apretaba la mano. Ahí se vio el poder, el milagro de Dios, el poder de Dios en la oración, en la intercesión. Amén. ¿Cuántos quieren darle un fuerte aplauso al Señor? Al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos.
19 días salió caminando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esta prédica yo le puse la victoria en la oración. Amén. Amén. Porque cuando oramos a veces se tarda un poco, pero siempre llega. Nuestra petición siempre tiene respuesta. Dice Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, con todo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. 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 Y dice Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios le crea. Amén. Le crea que hay la respuesta en Él. Amén. Hermoso es nuestro Dios. Bueno, ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Si me pueden acompañar, por favor, a Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Dice así. El subtítulo es Guerra con Amalek. Es interesante, es muy interesante, me gustó mucho. Y dice, el capítulo 17, versículo 8, dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del modo de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Amén. Miren qué palabra. Ahora vamos a hablar un poquito de Amalek. ¿Quién fue Amalek? Fue un rey y fue el nieto de Esaú. Fue hermano de Jacob que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Se acuerdan de eso? Él vendió su primogenitura. Así que ya sabemos de qué generación viene este hombre Amalek. ¿Por qué es así? Fue cómodo, no quiso pagar el precio. Aquí nos damos cuenta de que la descendencia, muchas veces tenemos que fijarnos en qué descendencia
de qué descendencia venimos. Y hay veces que hay pecados generacionales. Por eso la oración es muy importante. Es muy importante para poder desbaratar, romper todas las artimañas del enemigo. Amén. Amén. Es muy importante la oración, que tenemos que ocuparnos de nuestra vida espiritual. Amén. En la oración. ¿Saben qué? Amalek representa todo poder, todo espíritu que se levanta en contra de los planes, los proyectos y propósitos de Dios, que Dios tiene con nosotros, con cada una de nuestras vidas, los hijos de Dios. Eso significa Amalek. Amén. Y Amalek y los amalecitas les pelearon. Tuvo una guerra, una batalla que ganó. Los hijos de Israel ganaron esa batalla, esa guerra contra los amalecitas. Y fue la primera batalla que tuvieron los israelitas, los hijos de Dios, los hebreos, después que salieron de Egipto, porque ustedes saben, ¿no?, que salieron de Egipto, liberados por Moisés, por Dios. Amén. Entonces, ellos tuvieron la primera batalla con los amalecitas. Pero ¿qué pasó? Ganaron los hijos de Israel, el pueblo de Dios le ganó la batalla. Y miren lo que dice, vamos a leer de vuelta, lo que dice en Éxodo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Y saben por qué pelearon allí? Por una fuente de agua. Por una fuente de agua que había. Porque los amalecitas querían impedir que los hijos de Dios, los israelitas, llegaran a la tierra prometida. ¿Cuántos tienen la tierra prometida? ¿Cuántos creen que tenemos la tierra Amén. prometida? Sí, Señor. ¿Y cuántas veces hay personas usadas por el enemigo que quiere impedir que nuestra bendición nos llegue? Que lleguemos a la tierra prometida. ¿Cuántas veces? Piensen, hermanos. No solo las personas usadas por el enemigo. A veces nos pasa que en nuestra misma casa, a veces no podemos orar. Y dice aquí, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Moisés le dijo a Josué, miren cómo Josué fue obediente a la voz de Dios. Porque Moisés fue siervo de Dios. Y Josué le obedeció. Le dijo, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Entonces Josué escogió a muchos hombres fuertes y fueron a pelear contra ellos. Y mientras Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado y con la vara en la mano. Moisés siempre estuvo con la vara en su mano. Esa vara le dio Dios. ¿Se acuerdan de eso, no? Amén. Entonces, estaban orando porque Moisés representa la intercesión. Por eso nosotros tenemos que interceder. Y mientras él oraba y levantaba sus manos,
los israelitas ganaban la batalla. Pero cuando él bajaba sus manos, los israelitas perdían, ganaba Amalek. Entonces, Hur y Aarón observaban desde arriba cómo se estaban peleando y veían, se dieron cuenta, ahí me di cuenta que también ellos eran atalayas. Qué importante que nosotros somos atalayas, que tenemos que ver qué está pasando en la vida de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro prójimo. Tenemos que ser atalayas, ver qué es lo que está pasando para poder orar por él, por la otra persona. Amén. Entonces ellos eran atalayas y miraban y se dieron cuenta que cuando Moisés levantaba sus manos, ganaban los israelitas. Y cuando él bajaba los brazos, perdían. Se dieron cuenta, pero ¿por qué les pasó? ¿Por qué pasó eso que él bajaba los brazos? Porque él estaba cansado en ese momento. Muchas veces estaba cansado Moisés. Pero ahí estaban su hermano Aarón y Hur para levantarle sus manos. ¿Y qué dice acá? Y sucedía, dice, que cuando Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía. Y las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra, le pusieron una piedra. Aarón y Hur le pusieron una piedra y sobre esa piedra se sentó, y mientras ellos igualmente le levantaban sus manos, sus brazos cansados. Eso es, hermano, lo que tenemos que hacer, ser atalaya y ver qué está pasando con los hermanos, con la familia, y poder orar por ellos. Levantar sus manos, sus brazos delante de Dios. Porque cuando el hermano o la hermana está cansada, ¿y saben por qué a veces nos cansamos? Que nos pasa seguido. Porque trabajamos. Hay gente que está trabajando a veces 12 horas, 14 horas, cristianos, hermanos nuestros, porque hoy por hoy uno tiene que trabajar. ¿Se entiende? Perfectamente se entiende, pero no es excusa. Tenemos que orar igualmente, pero sí le comprendemos, y por eso nosotros tenemos que levantar sus manos, sus brazos delante de Dios, orar por ellos. La gente a veces no se da cuenta que estamos orando. Hay hermanos en la iglesia, siervo de Dios en la iglesia, que está intercediendo, tiene un ministerio de intercesión. Que eso mucha gente no lo ve, porque eso no se ve. A veces ni se cuenta. La gente a veces no sabe que en la iglesia hay intercesores que están orando. Y a veces, ¿qué sucede? Estamos orando y de repente vemos al hermano que estaba tan cansado levantarse otra vez. Dios obró en la vida de esa persona. Y a veces nos pasa que oramos por la gente que va a la escuela, los chicos, que van al colegio, que van a la facultad. Vienen cansados. Oramos. ¿Y cuántos obtienen? 8, 9, 10. ¿Cuántos están creyendo en esta palabra? Amén. Amén. El Señor está hablando en este momento. Y sigue diciendo: Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Porque Aarón y Hur le sostenían sus brazos. Y no permitieron ellos que Amalek y los amalecitas le impidiera obtener o llegar a la tierra prometida. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas tierras prometidas tenemos? ¿Cuántos quieren llegar humanamente? Necesitamos obtener cosas.
Necesitamos pasar de curso. Necesitamos comprarnos una casa. Necesitamos estar bien con la familia. Y con oraciones se puede, intercediendo se puede, porque Dios es grande y nuestra tierra prometida vamos a obtener y vamos a llegar. Amén. Porque tenemos un Dios poderoso que vive por siempre y para siempre. Amén. Y en lo espiritual, hermanos, muchas veces también, ¿por qué no puede orar? Hay hermanos cansados, fatigados. No solo ustedes, sino que yo también. Muchos siervos de Dios cansados, fatigados en la vida por tantas cosas que pasamos hoy en día, que el tiempo es difícil. Vienen tiempos difíciles y ya estamos en tiempos difíciles. No puede orar porque muchas veces viene Amalek o a veces los amalecitas. ¿Quiénes son los Amalek o los amalecitas? A veces en nuestra propia casa nos ponen música fuerte, música del mundo que no tiene nada que ver con Dios. En cambio, si uno pone alabanza, adoración a Dios, te lleva a la presencia de Dios, te ayuda a tocar el corazón de Dios. Y sin embargo, la persona a veces inconversa, es nuestra familia, la amamos, pero es inconversa a veces y no entiende de lo espiritual y escucha música fuerte y nosotros no podemos orar. Esos son los Amalek y los amalecitas. A veces nuestros vecinos ponen música fuerte que invade nuestro hogar. O a veces los problemas. ¿Cuántos problemas hay? Que uno dice, no sé cómo orar porque ya no tengo ni fuerzas, no puedo levantar la mano, no sé ni por dónde empezar a orar. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios está con solamente decir, Señor, no puedo, solo no puedo, Señor, pero contigo sí. Y te pongo en tus manos, Señor, mi quebranto, esta petición, porque te necesito tu presencia, Señor. Amén. Y necesito que tú le ordenes a Amalek y a la amalecita, repréndelo tú. Y el Señor va a reprender por ti y por mí. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Porque el Señor está hablando en este momento. Y no permitamos eso. Hay veces en los ámbitos, en cada ámbito de la vida tenemos eso, Amalek y amalecita. Así es. En los trabajos, los que están trabajando fuera, lo saben. ¿Cuántos hay que te ponen palos en la rueda? Que a veces no quieren permitir, no quieren escuchar alabanza y nosotros sí queremos. Ponemos alabanza en nuestros trabajos. O la persona que no es creyente, que no es cristiana, viene y te saca el dial, de repente te cambia de dial o te quiere pelear. Son amalecitas o Amalek, los que están en contra. En contra de los proyectos y los propósitos de Dios en nuestras vidas. Amén. 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 Y tenemos que ir al frente de la batalla. Así como Josué fue al frente de la batalla con hombres, con sus amigos, con sus hermanos fuertes, los llevó adelante. No tenemos que estar en la retaguardia. Amén. ¿Qué quiere decir retaguardia? Los que están atrás, los débiles, los cansados.
Los niños, porque los niños no saben orar, no tienen fuerza. Por eso dice en Deuteronomio 25, 17 y 18 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Saben qué? La gente que no es cristiana, que te pone palos en la rueda, no conocen a Dios, no tiene temor de Dios. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que interceder, hermanos. Los que están trabajados, los cansados, tenemos que orar por nuestro ministerio, por nuestra familia, el ministerio de alabanza, de adoración, de dar la palabra. Desde allá hasta acá, o desde acá hasta allá, tenemos que orar el uno por el otro. Amén. Y no nos quedemos, como decía hace un ratito, en la retaguardia. No nos quedemos atrás, hermano. Pongámonos las pilas y sigamos adelante. Amén. Porque tenemos al Dios poderoso, Amén. a nuestro Jesús que está vivo. Vive porque venció en la cruz del Calvario por Amén. nosotros. Amén. Y nos dio la vida eterna, la salvación y la vida en abundancia. Amén. 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 Vamos a orar, hermanos. Los invito a ponerse de pie en este momento. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, he dado tu palabra así como me diste, Señor. Yo te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esta oportunidad tan grande, Señor, que me diste de dar tu palabra, de impartir tu bendición, Señor. Porque tú, a través de tu Espíritu Santo, impartiste en mi vida primeramente, papá. Yo te doy gracias, yo te alabo, yo te adoro, mi Rey. Yo te adoro, Señor. Amén. Te alabamos, Señor, y en este momento tu iglesia nos levantamos, Señor. Nos levantamos, Señor, en oración y en clamor por nuestra familia, por nuestros hijos, papá, por nuestros hijos inconversos, mi Rey, por nuestros hermanos, Señor, que los amamos, papá. Te pedimos, Señor, en este momento que le saques a cada uno las vendas que tienen, Señor, en sus ojos, que no pueden verte, mi Rey. En tu nombre, Señor Jesús, te clamamos. Oh, sí. Tu iglesia, Señor, nos levantamos en clamor, Señor. Oramos, Señor, por los enfermos de nuestra iglesia. Oramos, Señor, por cada uno, cada una de los que estamos aquí, mi Rey. Creyendo y sabiendo que tú estás, Señor, con nosotros, en nosotros, alrededor nuestro, como poderoso gigante, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, te pedimos que despierte a tu iglesia, Señor. Que despierte, que le des fortaleza espiritual, Señor. Señor, te pedimos también que nazca, que crezcan los Moisés en este lugar, Señor. Los Aarón, los Hur, oh Dios, los atalayas, Señor. Que juntos con nosotros, Señor, podamos interceder, Señor, por los hermanos, por las personas, por los vecinos,